Ok, buenas noches, profesor. Mi nombre es Rubén Vega Jiménez y le voy a dar la exposición referente a los temas que hicimos en el resumen. Eh, el título del trabajo son los agentes físicos e interacciones energéticas. Bueno, le voy a presentar mi diapositiva. Muy bien. Vamos a empezar con los agentes físicos y vamos a iniciar con el primer punto, que sería el concepto de agente físico. Bueno, podemos ver que un agente físico es una forma de energía que está siempre presente en el entorno y esta tiene la capacidad de interactuar con la materia produciendo diferentes cambios que pueden ir desde, por ejemplo, una modificación eh, en la persona hasta un cambio totalmente radical, ¿no? Ahorita explicaré eso. Y los agentes físicos, por ejemplo, los encontramos en todo el ambiente, en todo la naturaleza. También el ser humano puede crear esos agentes físicos o, eh, sí, crear, podríamos decir. Muy bien. Si nos metemos en la terapia física, el- yo me refiero que puede haber un cambio poniendo los agentes físicos, por ejemplo, en hidroterapia, en electroterapia, ese tipo de terapias que meten ciertos factores. Y explicaba también que los humanos lo podemos crear, ya que pues existen máquinas, ¿no? Máquinas que dan impulsos eléctricos o máquinas que, por ejemplo, las bañeras de hidroterapia que ponen em, cada temperatura adecuada a la terapia que se le vaya a hacer al paciente. Bueno, entonces nos pasamos a la energía y el metabolismo. La energía es una propiedad asociada con objetos y sustancias, ¿sí? Esta se manifiesta en las transformaciones que ocurren en toda la naturaleza, en todo el entorno. Si miramos a nuestro alrededor, podemos observar a las plantas que crecen, los animales que se trasladan de un lugar a otro y poniendo también a las máquinas y a los seres humanos. Em, la energía se manifiesta en los cambios físicos que hay. Un ejemplo, al momento de que se eleva un elevador, al momento de transportar alguna maquinaria, al momento de estar em, moviéndonos. Y para eso hay diferentes nombres y tipos de energía. Una de ellas es la energía mecánica. Esta es aquella que se relaciona tanto con la posición como el movimiento de los cuerpos y por tanto involucra las distintas energías que tiene que tiene un objetivo en el movimiento, como por ejemplo la energía cinética y la energía potencial. También está la energía potencial, que esa hace referencia a la posición que llega a ocupar una masa en el espacio en general. Después pasamos a la energía cinética. Esta se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y están asociados con la velocidad. También está la energía interna. La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté el cuerpo, más energía tendrá. También está la energía eléctrica, que, por ejemplo, cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial, se conectan a través de conductos eléctricos y este se genera. También podemos hablar de la energía térmica y esta se asocia a la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro
que no esté tan caliente, que esté más frío. Y también hay energía electromagnética. Esta se atribuye a a la presencia de un campo electromagnético que está generado a partir del movimiento de partículas eléctricas. ¿Ok? Después de esto pasamos al metabolismo. Y el metabolismo es un término que se utiliza para describir a todas las reacciones químicas que se implican para poder mantener el estado vivo de las células y del organismo. ¿Ok? Estos, estos, como dije, son cambios químicos que se presentan en las células u en los organismos. Estos cambios producen la energía y los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer y reproducirse y mantenerse sanos, mantenerse funcionales día a día. El metabolismo se divide en dos fases. La primera fase es el catabolismo y el otro es el anabolismo. El catabolismo es el proceso de degradar y descomponer nutrientes orgánicos complejos en sustancias simples con el objetivo de tener energía para las células. Y el anabolismo es un proceso del cuerpo que consiste en fabricar y almacenar contribuyendo el crecimiento de nuevas células. Más fácil que esto podremos explicar que el catabolismo lo que hace es a partir de la comida, saca el combustible y la energía para poder mantener al cuerpo en sus óptimas condiciones. Y el anabolismo, por ejemplo, no sé si ha escuchado, supongo que sí, sobre los anabólicos, que lo que hacen es que te inflen, que te crezca músculo, pero pues, obviamente sin fuerza. A eso es lo que va el proceso del anabolismo. La energía que queda, que ya no usó el proceso del catabolismo, el anabolismo la agarra, la almacena y con eso va a crear y va a fabricar nuevas células y esas células mayormente se utilizan para los músculos. Entonces, ahora vamos a pasar a los conceptos energéticos que se dividen en la energía cinética y potencial. Bueno, la energía cinética es un proceso bueno, la energía cinética surge con el fenómeno del movimiento, ¿sí? Esta está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde su posición de equilibrio. Y la energía potencial, este es un tipo de energía mecánica em, que está asociada con la relación entre un cuerpo y el campo o el sistema externo que hay a su alrededor. Em, la energía potencial de un sistema, sea cual sea su origen, representa la energía que está almacenada y en él dada su configuración y posición. Por lo tanto, para medirla debe tomarse en cuenta un punto o una configuración de referencia. Bueno, ahora pasamos con el trabajo mecánico. Ok, el trabajo mecánico, em, este se desarrolla por una fuerza. em, Esta logra modificar el estado del movimiento que tiene un objeto. Por ejemplo, o sea, equivale a toda la energía que es necesaria para poder mover el objeto en cuestión. Em, También, en este contexto, el trabajo mecánico puede entenderse como una magnitud física de, de tipo escalar, y esta se va a expresar y se va a llamar por el valor conocido como julios. Ahora vamos a pasar a la energía interna. Es la energía del movimiento aleatorio de las moléculas. Este incluye energía cinética y potencial. Em, por ejemplo, este tipo de energía incluye una escala microscópica, ¿sí? Em, Esta es la suma de todas las energías microscópicas, tales como la energía cinética de traslación, la energía cinética vibracional,
y rotacional. Y las principales características que tiene el estudio de esta energía son, en principio, es una propiedad extensiva. Eso quiere decir que depende del tamaño del sistema o de la cantidad de la sustancia que llega a contener. También es propiedad del estado y su cambio, que no depende mucho, porque no existe ese cambio para llegar a un momento final. Siempre está en constante. Es una constante, nunca hay bajos ni altos. De la misma forma, tenemos que no depende la cantidad de la sustancia que tenga o de su temperatura, su naturaleza o de su presión o de su volumen. Esta, como le digo, llega a ser muy dependiente y no necesita estar desde un punto bajo e ir subiendo, siempre está en una línea constante. Ahora vamos a hablar de la potencia y el rendimiento mecánico. Bueno, la potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por la unidad del tiempo. Esta puede asociarse con la velocidad del cambio de una energía dentro del sistema o del tiempo que se le demora a hacer todo el trabajo, y por lo tanto es posible afirmar que la potencia resulta igual a la energía total dividida por todo el tiempo que llega a estar en funcionamiento el- la máquina. Por ejemplo, en física, este concepto define cómo el cociente entre el trabajo, o sea, el cociente del resultado, del trabajo útil que realiza la máquina en un intervalo de tiempo específico, es el total entregado de la máquina en todo ese tiempo. Ahora el metabolismo y la tasa metabólica. Bueno, pues el metabolismo sencillamente es el conjunto de las reacciones químicas que se dan en el cuerpo humano. Estas son completamente necesarias para, como había dicho, el correcto funcionamiento del cuerpo, para hacer las acciones más básicas, como el moverse y el respirar, y hace posible que todas las células y todo el organismo esté sano y funcional adecuadamente. Y la tasa metabólica es la medición de toda la conversión de la energía química en calor, como energía de los alimentos que el organismo consume. Sus factores más incluyentes es la temperatura corporal y se determina a través de la digestión de todos los alimentos y la eliminación de los residuos. Y el equivalente enérgico del oxígeno. Este se define como el cociente entre la energía liberada y el oxígeno consumido. Para la glucosa, este cociente es de 2870 y 180 litros menos 1. El concepto energético y la unidad de masa se definen como la energía liberada dividida por la masa. Y para la glucosa, este cociente de 2870 eh, es todo su resultante. Como estos dos son aproximadamente el mismo valor por un pequeño porcentaje que tienen de diferencia, se utiliza un valor medio para que no haya, para que sea concordante, que sería de 20.2 kilogramos sobre, serían 20.2 kilogramos. Para poder convertir el consumo medio del oxígeno en tasa de la energía interna. La verdad, este equivalente enérgico del oxígeno fue un tema que estuve leyendo y la verdad no lo entendí del todo. Eh, lo estuve leyendo y la verdad no le entendía, profesor. Es que lo mejor que puedo explicarlo porque la verdad
sí se me hizo complicado, un poco difícil, así que espero que le haya gustado. em, y pues muchas gracias. A ver, bueno, muchas gracias.